El Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno de Venezuela, la Misión Socialista, Nueva Frontera de Paz y TVFAN, en el marco del bicentenario de la Campaña del Sur ideada por el libertador Simón Bolívar, presenta Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. Decretos para la igualdad. Bolívar en la Carta de Jamaica dice: el hábito de la obediencia, un comercio de intereses, de luces, de religión, junto a una tierna solicitud por la cuna y la gloria de nuestros padres, en fin, todo lo que formaba nuestra esperanza, nos venía de España. En otra línea dice que esa madre patria no era benevolente y la califica de madrastra. Repite lo de las luces y pareciera que estas frases no son entendidas, o mejor, han pasado con rapidez por las cátedras de historia de las universidades y por las escuelas. España no se preocupó nunca por la instrucción de la gente, de las mayorías en sus colonias. Para la monarquía era mejor mantener la oscuridad con ese pacto entre la corona y la iglesia que obligaba a las poblaciones a ser silenciosos ante el castigo de un Dios que estaba de acuerdo con un rey, con el sufrimiento y sacrificio de las mayorías. Por eso, cuando surge la revolución y los habitantes de Caracas prueban las libertades sin la España, entonces pueden leer y estudiar todo lo que llega. Ya no hay prohibiciones y los jóvenes se preparan para poner a caminar la república. Después de caída esa segunda república, en la carta profética, Bolívar dice: el lazo que nos unía a la España está cortado. Ahora más grande es el odio que nos ha inspirado la península que el mar que nos separa de ella. Bolívar, en su andar por los caminos del sur, descubre las miserias de la gente, en el río Magdalena, en el Cauca arriba, las mentes trabajadas de los pastuzos, las élites dominantes de Quito, los peruanos oligarcas que viven para un gobierno aliado a la monarquía. En todos los lugares se presenta la ignorancia de los básicos conocimientos, el analfabetismo generalizado, y solo en las ciudades los grupos privilegiados leen los periódicos, tocan el piano y repasan las lecciones bíblicas. No hay escuelas. España no quiso nunca instruir a sus colonias. Cuando se completa la independencia en Ayacucho, Bolívar pone en acción su plan general. Nunca lo cambió desde el día en que la Sociedad Patriótica dijo: no bastan 300 años, tenemos que esperar más. Más de 10 años después escuchó de labios del llamado libertador del sur, don José de San Martín, en Guayaquil, que había que esperar para incluir al pueblo, que primero era una monarquía liberal y que mientras tanto la gente iba aprendiendo. La verdad es que Bolívar no fue un mero soñador, no, nunca lo fue. Fue un hombre creyente en un proyecto y lo echó para adelante. Por eso, en esos días gloriosos en la creación de Bolivia, en el Cusco, emite un decreto para la inclusión de todos, para la educación, que empieza considerando que en todo el departamento de Puno no hay un solo establecimiento de educación pública y que nada es tan importante como la instrucción de la juventud. Puno es una importante ciudad junto al gigante lago de Titicacas, que fue posada de las caravanas que cargaban la plata durante 200 años desde Potosí hasta el puerto de Ica para embarcarlos, esa valiosa mercancía, hacia los zánganos de la monarquía europea que usufructuaron las riquezas de este mundo nuevo. Y esos españoles nunca pensaron en fundar una escuela o en ofrecer beneficios básicos a la gente que trabajaba para sus insanos propósitos, hasta la muerte. Todo siempre bajo la bendición de la Iglesia. Ese decreto de Bolívar del 7 de agosto de 1825 dice que se formará en la ciudad de Puno un colegio de ciencias y artes
con un plan de estudios que se realizará por parte del prefecto para proponer al rector y a los catedráticos necesarios. Dice más adelante que las rentas de este colegio saldrán de los diezmos de las provincias de Chucuito y Huancané. Estos son dos pueblos de indígenas pescadores que viven en las orillas del Titicaca y que han contribuido durante todos los años de esos siglos con sus pobrezas y con su sangre para engordar la riqueza de la iglesia y de la corona española. Dice también Bolívar que se expropiarán las haciendas de los jesuitas en el sitio de Civicaní, el convento de Santa Teresa del Cusco, la hacienda de Buenavista de los Padres de la Buena Muerte, la venta de las minas de Salcedo y que la casa grande destinada al tesoro público en tiempos del gobierno español servirá de local para el Colegio de Ciencias y Artes de Puno. Casi al final del decreto habla de la fundación de una escuela de niñas y que en todas las parroquias se establecerán escuelas de primeras letras. Entonces, la construcción de la República tocaba muchos intereses: los mercaderes del intercambio desigual de las monarquías, los prelados de la iglesia que nunca habían entregado cuentas a nadie, los terratenientes y dueños hasta de los caminos, y por supuesto los españoles, que con su poder arrogante, militares y miembros de esa sociedad que sin trabajar nunca eran los intermediarios del flujo de la riqueza desde los sacrificios humanos hacia la llamada nobleza, que nunca habían tenido las propias características de una condición humana del corazón y la conducta del noble. La tarea del libertador era grande, era contra la monstruosidad convertida en la vida normal de las grandes mayorías. Rezar y pedir a Dios por otra vida más feliz a la que seguramente tendrían acceso si seguían un buen comportamiento. Y para eso no se necesitaba leer ni escribir. Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. Fue presentado por el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno de Venezuela, la Misión Socialista, Nueva Frontera de Paz y TV Fan.